Sí, esto está grabando. Bueno, es la primera vez que grabo esto. Espero que tenga yo suficiente ancho de banda y creo que sí, ya tengo fibra, o sea que debe funcionar. Eh, Oye, ¿qué tienes ahí? Ese es tu estudio este es mi de estudio, Málaga, aquí ¿no? Qué en chulo, el ¿no? pueblo, Muy en iluminado. Cartagena. Aquí todavía no ha amanecido, pero con la nieve, pero qué bonito. Espérate, te voy a enseñar, a ver si no rompo nada, y te enseño la vista que tengo, que es del bosque, el bosque transparente, ese que siempre hablo. Oh, oh, ¿estás ahí? Sí, sí, espera, es que se ha ido la cámara. No sé por qué. Se, se ha ido mi cámara. Se ha Esto ido tu no, cámara, esto, la mía no. esto es por moverlo. Bueno, entonces espérame, no lo dejo como está. Lo dejo como está. Espérame, voy a grabar. Luego me manda una foto. Sí. Y yo voy a entrar. A ver qué dice aquí. ¿Esto qué es? No se ha podido conectar a USB. Ah, amigo. Bueno, pues. Será cosa de tu internet, a lo mejor, que tiene menos banda o algo así. No ha sido al mover la cámara. No tendría que haber intentado moverla para enseñarte la vista. Ya te mando yo una foto luego. Que te voy a preguntar precisamente por el tiempo, ¿sabes? Porque en el programa que tratamos del vórtice polar, Mm, ahí la fuente que yo tomé resulta sí. que dijo que iba a venir un temporal de frío justamente a Estados Unidos en estas fechas. Dijo, como se estaba viendo ese movimiento del frente polar, Sí, del yo me lo vórtice polar, escuché, tu programa, y dije, ostras, y en efecto, así ha sido. O sea, pues es un frío tremendo. De hecho, claro, aquí, esto lo podemos decir en el podcast, te viene sí, sí. para... Es lo que yo te iba a preguntar. Te iba a preguntar por el tiempo, vamos a hablar un poquillo de eso y del Sí, sí, sí. vórtice polar y de la vacuna, de que ya estás vacunado del todo. Ah, sí, Si no- sí, ya tuve a la ver, segunda si dosis el te parece jueves. bien, si no, no, ¿eh? Tú me No, no, dices. no, hacemos eso así de introducción y nos metemos luego ya en el efecto fin. Sí, sí. Bueno, teóricamente la cámara debe empezar a funcionar de un momento a otro. Vamos a ver. Ya funciona. ¿Sí? ¿Ya me ves por ahí? Sí, ya te veo. Vale, yo a mí mismo no me veo, pero bueno. Ah, sí, allá arriba estoy. Ok, bueno, espero no hacer mucho ruido con las cosas. Vamos a ver. Entonces, te presento como hacemos, yo siempre presentaré una presentación más larga, ¿no? Sí. Antes, un preámbulo, que no lo voy a meter ahora, lo meteré después. Aunque claro, si lo metemos esto en YouTube, estoy pensando que debe ser más fluido, ¿no? Bueno, Fernando, ¿no? Ya Sí. esto lo corto a partir de aquí. Si tú ya me conoces. Claro, no, pero es para los oyentes, digo. Bueno, Sí. de nuevo, es una suerte para Universo de Misterios contar con la presencia de Fernando Spiforzen. Muy buenas, Fernando, ¿cómo estás? Pues nada, yo aquí encantado. Ya sabes que el Universo de Misterios es mi segundo hogar, prácticamente ya en el mundo del podcast. Aquí recién duchados en Boston y viendo el amanecer un poco. Bueno, porque claro, a la hora que estamos grabando casi es el inicio de la jornada, es muy temprano allí, ¿no? Claro, aquí todavía son las 6:50 de la mañana, sí, sí. Imaginaos, ¿no? Los oyentes de Universo de Misterio, ya veis los sacrificados que son los invitados que traemos al programa. Bueno, Fernando es casi como de la casa, es de la casa. ¿Qué te iba a decir, Fernando? Que creo que hay una nevada importante, ¿no? Ahí en Massachusetts. Bueno, ¿dónde Una, está? como, Eso es, Boston es Massachusetts, ¿no? pues en Boston, Massachusetts, sí, en toda Nueva Inglaterra. Y como bien tú tuviste la premonición o simplemente entender o oír a los científicos, pues sí que Claro. se ha producido ese vórtice polar del que todo el mundo lleva toda la semana hablando en Boston, del vórtice polar, y ha hecho un frío tremendo y ahora está cayendo una nevada bestial hasta el punto de que tuve que irme del trabajo un poco antes porque no tenía botas de nieve. Sí, hemos visto en los telediarios, aquí han aparecido en los noticieros Nueva York, nevado, están sacando nieve de todos lados. Y es verdad que esto, cuando hice el programa sobre el vórtice polar, que de Ujú. esto pues fue a primeros de enero, mediados de enero, la fuente que tomé, ¿no? Ahí este estudio científico que hablaba del vórtice polar decía que se había movido y que se esperaba una fuerte inyección de frío, ¿no? Un frente frío muy potente en Estados Unidos y también posiblemente en Europa. Por suerte aquí no parece que no ha entrado, pero en Estados Unidos sí se ve que ahí sí acertó. Lo del vórtice polar. Bueno.
Pero el motivo de tener a Fernando hoy aquí no es para hablar del clima. Bueno, aparte, tampoco de su vacunación, pero es cierto que ya te pusiste la segunda dosis y ya estás, se supone, protegido en un 90 y tantos por ciento, ¿no? Sí, me puse la segunda dosis el jueves. Hay un poco de variabilidad en cuanto a cómo reaccionamos con la vacuna. Y no está claro porque de la vacuna, los que se ponían la de Pfizer decían, ah, pues a mí me ha dado menos síntomas, ah, la de Moderna te da más síntomas. Y ahora se dice lo contrario, ah, que la de Moderna te da menos síntomas que la de Pfizer. O sea que aquí son las dos vacunas y no está claro cuál de las dos da más síntomas o menos síntomas. Yo sí que tuve unos síntomas leves a moderados en la primera dosis, hasta el punto que cuando nos hacían los screening de síntomas, decían que si tenías más de leve, tenías que hacerte un test de COVID, pero como mucha gente decía, bueno, es que esto es moderado, esto no es leve, ahora lo han quitado. Entonces ahora, si tienes leve o moderado, no te tienes que hacer el test de COVID. Yo Mm. tuve síntomas de cansancio moderado en la primera dosis y un poco de dolor de fatiga. Y en esta segunda dosis ha sido mucho más leve. Yo creo que los CD4, que son las células que se tienen que activar para darte la inmunidad, si se te activan en una de las dosis, en la otra vez estás mejor. Y yo, hay mucha gente que me decía, lleva cuidado que la segunda dosis es mucho peor que la primera. Yo la primera sí que lo pasé un poco más fastidiado, me pasé un día así en la cama, pero sin embargo en esta segunda dosis, nada, como el agua. Solo el primer día me dio un poquillo de molestia en una rodilla y un poquillo de cansancio, pero muy poquillo, muy leve y duró hasta unas horas. Vamos, el segundo día ningún síntoma y el tercer día hasta se me olvidó rellenar el cuestionario que todavía lo tengo que rellenar. Vamos, así que muy bien, como el agua ya y sintiendo que te has quitado un poco un peso de encima, ¿no? Decir, bueno, pues ya no, ya, yo ya no puedo infectar a otros y esa es la mayor ansiedad, el propagarlo o el ser un agente de propagación. Y bueno, y luego también sabes que ya no te va a tocar a ti, aunque a mí nunca me dio mucho miedo infectarme, me daba más miedo poder infectar a otras personas. Claro, lo hemos hablado en Universo del Misterio algunas veces. Yo siempre he dicho, y porque es que lo pensé prácticamente desde el primer minuto y teniendo en cuenta la historia, ¿no? Lo que había ocurrido en 1918, que el mayor peligro que tiene el COVID, el SARS-CoV-2, es que mute hacia una versión más contagiosa y más peligrosa, más dañina. Y claro, las posibilidades de que esto suceda están en proporción al número de contagios que haya, porque le estamos dando oportunidades al virus a reproducirse y la mutación se produce justamente cuando se reproduce. Con lo cual, el hecho de vacunarnos, y yo estoy deseando que me toque, no solamente por la protección personal egoísta, ¿no? Claro que todos tenemos, sino porque evitamos las posibilidades de que el virus siga mutando, ¿no? Y de hecho, pues estamos viendo que ese es el peligro, ¿no? Ahora tenemos ya varias variantes que lo hacen mucho más contagiable, ¿no? Como la británica, y parece ser que también más letal. Esperemos que no les dé tiempo, que las vacunas se extiendan por todo el mundo y que eviten que se siga produciendo este tipo de mutaciones, ¿no? Yo espero que, efectivamente, como dicen, ¿no? Que de aquí al verano, pues la cosa esté mucho mejor y que controlemos el asunto. Tú fíjate Bueno, que sí. en Universo de Misterio pues se hablaba un poco de la resistencia a la vacuna, pero luego de forma, en la práctica no ha habido tal resistencia. O sea, Sí, eso, claro. nadie se ha negado a vacunarse al final. Es verdad que se decía muchas cosas, pero otra cosa que me escribía mi gente preguntándome que es que a pesar de estar vacunado sigues transmitiendo la enfermedad, pero uno dice, pero vamos a ver, yo entiendo por mi conocimiento de medicina, que si una persona no tiene mucho menos riesgo de infectarse, en consecuencia tiene mucho menos riesgo de infectar. Pero siguen circulando estas leyendas de decir, no, a pesar de estar vacunado, infectan lo mismo y cosas de esas, ¿no? Se dicen cosas de estas que no sé de qué fuentes se sacan, ¿no? Pero la resistencia no ha estado ahí. De hecho, ha habido polémica por justo lo contrario, por gente saltándose los protocolos, es lo que hemos visto, sobre todo. Aquí en España y imagino que en otros lados también, pero vamos, aquí ha habido alguna actitud vergonzosa, ¿no? De algún alcalde y bueno, también algún concejal. No Mm. sé. Eh, digamos que eso son cosas humanas, desgraciadamente. ¿Qué te iba a decir? Pues que aquí, en Universo de Misterios, hoy, Fernando Espí viene porque no sé si recordáis que hablamos en su día sobre el efecto Flynn. De hecho, el modo en el que lo tocamos en Universo de Misterio fue que saltaba una noticia que decía que el efecto Flynn
se estaba revirtiendo, que había dejado de producirse y que esto, si era un misterio el propio efecto Flynn, y ahora entraremos en detalle, Fernando seguro que nos lo va a explicar estupendamente mejor que yo, también es un misterio el hecho de que se haya detenido. Pero yo creo que lo mejor es que entremos directamente y que los que no hayáis oído hablar del efecto Flynn, pues así entendéis de qué se trata, ¿no? Y cómo va, y por qué es tan interesante este asunto. ¿Qué podemos decir del efecto Flynn, Fernando? Pues el efecto Flynn, como tú dices, el Universo de Misterios es el mejor programa para hablar del efecto Flynn, porque el efecto Flynn es un misterio, el propio efecto Flynn. De hecho, ha sido ignorado por la psicología y sobre todo por la medicina. Yo he conocido el efecto Flynn a través de medios de comunicación. En medicina nunca estudiábamos el efecto Flynn, pero sí que fue un psicólogo canadiense, James Flynn, que habló de que había un aumento en el cociente intelectual de las personas a lo largo de las décadas. Porque claro, antiguamente se veía que había una diferencia entre las personas mayores y las personas más jóvenes. Y esa diferencia se atribuía a el efecto de la edad. O sea, conforme nos hacemos más mayores, pues disminuye la capacidad para hacer digamos, para las habilidades para el test de inteligencia y eso pues se entendía, pues conforme nos hacemos mayores, pues cada vez nos cuesta más. Sin embargo, James Flynn dijo, no, no se debe solo a esto, sino que se debe a que está aumentando de alguna manera la inteligencia, asumiendo que estos test de inteligencia miden la inteligencia, que eso sigue siendo otro misterio, porque claro, los test que se utilizaban antes era el Stanford Binet y luego del Stanford Binet se utiliza el Wechsler Adult Intelligence Scale, que se escribe algo así como WISC, que hay uno para niños y otro para adultos. Y entonces cuando digamos, se homogenizaban estos dos test, se veía que había un aumento en el cociente intelectual en la década de los 60, 70, 80, 90. Y este aumento además era un aumento que iba de alguna manera disminuyendo. Al principio el aumento era un aumento de 3 puntos y luego al año y luego iba bajando hacia un punto coma 5 al año. Y esto pues se constató que era verdad, que no era solo la diferencia entre las personas más mayores y las personas más jóvenes, que cuando te ibas al pasado veías que haciendo, digamos, una especie de homogenización de datos, se veía que sí que aumentaba la inteligencia. El problema luego que se vio es cuáles son las causas del aumento de la inteligencia. Y allí es donde ya, o sea, si hay consenso sobre que hay un efecto Flynn, sobre que el efecto Flynn existe en las poblaciones, porque es difícil de estudiar esto a nivel mundial, pero en las poblaciones existe, en ciertas poblaciones de miles de personas existe el efecto Flynn, pero a qué se debe no es conocido. Y claro, si nos metemos ya en el debate de qué es la inteligencia, eso sería otro debate. Pero por lo menos podemos ver que hay un aumento en el test de inteligencia o cociente intelectual, en el test de cociente intelectual de Wechsler y de Stanford Binet, hay un aumento en los resultados. Los Ujú. resultados siguen mejorando a lo largo de las décadas. Y ahora, como tú dices, ha sido otro misterio que se ha producido un efecto techo, el efecto techo del que se lleva hablando ya por lo menos una década, y hay gente que habla, que todavía no hay consenso de esto, de que se está revirtiendo la actuación, o sea que ahora mismo la gente saca peores resultados, o sea que hay un efecto, un reversal effect, como están diciendo aquí en las revistas, vamos. Sí, este fue el argumento, bueno, la razón que el autor estoy recordando el otro episodio de Universo de Misterios en el que hablamos de efecto Flynn, era un autor francés, ¿no? Ahora mismo no recuerdo el nombre, hablo un poco de memoria, y él lo que venía a decir que quizás estuviese influyendo en esta reversión, por lo menos que se haya detenido, ¿no? Este efecto Flynn, el hecho del uso de las tecnologías digitales por parte de niños, las tablets, etcétera, ¿no? Y él iba en esa línea. Obviamente, esto es muy especulativo, creo yo, a día de hoy, y quizás nos falte mucha información al respecto. O sea, suficiente información como para sacar conclusiones. No obstante, pues él exponía en un libro esa opinión suya, ¿no? Y seguramente en el libro estaría mejor argumentado que en el artículo. Pero venía a decir esto, ¿no? Que quizás
el efecto Flynn se haya detenido desde que, en la última generación, desde que están implementándose mayoritariamente, ¿no?, el tema de las tablets, de las redes sociales, de manera que nuestros niños ya no leen tanto. Eso es una cosa que sí que es cierta. Lo digo por mis propios sobrinos, ¿no?, que los veo, ¿no?, que a lo mejor son más habilidosos en otro tipo de materias de tecnología que en lo que era la lectura, que mi generación sí que, y yo creo que la tuya todavía también, ¿no? Mm. Lo de leer es una cosa que sí lo veíamos como una cosa natural, ¿no? Normal. Sin embargo, parece que ahora se lee todavía menos, ¿no? Y prueba de ello son las editoriales, ¿no? Y no quiero entrar tampoco en ese tema, que el negocio de vender libros hoy día, salvo que se sea presentador de un programa de éxito en televisión, da igual la calidad de ese programa, ¿no? Sí. Pues si no, si no eres presentador de televisión, es difícil que te publiquen libros o que incluso te den algún premio, ¿no? Eh, bueno, y quiero decir con esto, no quiero decir con esto que los que han recibido premios tengan baja calidad literaria, no, no, no es el caso. Pero eh, es cierto, ¿no? Ahí está, y los premios, no voy a decir nombres, pero se pueden ver premios muy famosos que siempre, o en el primero o en el segundo, hay un presentador de televisión mediático, ¿no? Conocido mediáticamente. Es que en el Lo que mundo nos... de la literatura sí que es verdad que hay como una especie de monopolio. Yo creo que a lo mejor siempre lo hubo, siempre eran los mismos los que publicaban libros, pero ahora hay mucha gente que quiere escribir un libro, pero parece que hay un monopolio siempre en esto, ¿no? O sea, Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que en el pasado las editoriales sí tenían bastante más poder que en la actualidad, porque en la actualidad cualquiera que quiera escribir un libro lo puede publicar, autopublicación. De hecho, es mi caso, por una plataforma como Amazon. Hay otras, yo utilicé Amazon, pero tiene un medio en el que un usuario cualquiera puede editar su libro, incluso ponerle portada y sacar un ejemplar que se imprime bajo demanda. Es decir, no hay que... Recuerdo antiguamente, y conozco personas que su propio libro, como no se lo editaba ninguna editorial, se fueron a una editorial, a una imprenta, por decir así, ¿no? Pero claro, tenían que imprimir un número determinado de ejemplares para que a la imprenta le admitiera el asunto. Y mm, conozco gente que tiene cajas de libros en su casa porque obviamente no los ha vendido. mm. Pero esto se evita con lo de Amazon. Amazon imprime bajo demanda, o sea que, y no hace falta Está un muy bien monopolio. el tema del podcast y de los libros, pero bueno, nos estamos saliendo un poco, pero Sí, sí es que verdad. está bien, pero bueno, que está bien, porque luego pues uno dice, oye, ¿cuánto me quiero gastar yo en mi autopromoción? ¿Cuánto no me quiero gastar? Y que el público responda, ¿no? Y antiguamente tenías que tener un poco ese golpe de suerte de conocer a alguien que te metiera y luego tener la suerte de que está bien, de que esté bien lo que escriba y luego tener la suerte de que además a la gente le guste, ¿no? O sea, Sí, sí, esos sí. factores. Era mucho más complicado. Pero bueno, es verdad que nos hemos ido del asunto. Y sobre el efecto Flynn, lo primero que yo me planteo es hasta qué punto se produce. Porque claro, si estamos hablando de que se produce en un único test o dos, a lo mejor resulta que en otros test de inteligencia no se produce. Entonces a lo mejor está sesgado porque se está basando en un único o como mucho dos test de inteligencia. Claro, Estos test, Wechsler, ¿no? Tú citabas, sí. ¿hasta qué punto? Creo que se han cambiado tres veces. Desde que empezó a medirse, ¿no?, Sí. el efecto Flynn se ha De cambiado hecho, tres la veces última el tipo de actualización test. es reciente, de 2014. O sea que esto se lleva actualizando durante décadas también. El Con lo Wessler. cual, sí que sería posible entonces, ¿qué opinas? ¿Es fiable este dato de que efectivamente o ha ido aumentando el coeficiente de inteligencia, aunque se Bueno, base lo únicamente siguen en el test? actualizando porque para un poco, digamos, ajustarlo a la población y luego en parte para corregir el posible... Bueno, esto sería otro tema ya de cómo se va ajustando esto, sería otro podcast, pero bueno, lo siguen ajustando para ser más fieles digamos, la población, ¿no? Para que no te dé un falso positivo de siendo la gente pues más inteligente de lo que es, etcétera, ¿no? Lo intentan ajustar a las necesidades de la población. Ujú. Pero el propio James Flynn sí que él habla mucho de esto. De hecho, tiene un TED Talks, una charla TED de esta, que tiene hasta 3 millones de visitas, y cada uno tiene sus propias teorías. Y el propio James Flynn, las teorías de las que él habla, es que se debe a que la educación
ha cambiado. Antes la educación era más concreta y ahora es más abstracta, que antiguamente a la gente se le enseñaban, a lo mejor él dice que en los años 50 a la gente se le enseñaban datos de que se tenía que aprender de memoria y que ahora a la gente pues se le enseña, o ahora, vamos, digamos en las últimas 3 décadas, porque ahora está pasando en teoría lo contrario, de lo cual él ignora, que el efecto Flynn, o sea, en sus charlas él no habla de esto, de que se está revirtiendo el proceso, pero habla de que la educación ahora mismo te enseña más al pensamiento abstracto, a resolver problemas, a aplicar los problemas, a pensar de forma abstracta. Él también habla de que la sociedad es más sofisticada, no es lo mismo estar viviendo en una zona, él habla, ¿no? En una zona rural, donde en principio sí que había diferencias entre zonas rurales y ambientes urbanos, y habla de que es más sofisticada las demandas. O sea, no es lo mismo estar trabajando en un hospital con, digamos, se hacen resonancias magnéticas, se está haciendo investigación, está mucho más estimulado de un médico en los años 50 en una zona rural que tenía los 3 o 4 trucos y que con esos 3 o 4 trucos iba tirando, ¿no? Eso es como él lo dice literalmente, ¿eh? No Ujú. estoy hablando de mi opinión personal. Y luego también habla del debate moral, que dice que el debate moral que antiguamente pues había más, no había debate moral en la sociedad y ahora hay debate moral. Esto es lo que él utiliza porque él es muy político también y está metido en academia y está pues digamos hace investigación ahora mismo acerca del racismo en la sociedad, de que la sociedad sigue siendo racista y que este debate moral hay que seguir trayéndolo porque el gobierno de los Estados Unidos nos ha engañado en las últimas... Habla, fíjate, él habla de la guerra contra España en el 98, de que el gobierno nos engañó y consiguió convencer a la población y la guerra de Irak y todo eso, y él se va al final a su tema político porque en academia pues ahora mismo está un poco politizada y cada uno va un poco con lo suyo al final, ¿no? Pero bueno, este vídeo precisamente por eso ha tenido bastante audiencia, pero sin embargo, la gente que estudia el efecto Flynn intenta ver otras causas. Y las causas que ven no son las causas que ve James Flynn solamente, sino que ven otras causas. Y las causas más claras que ven ellos es, el primer debate sería si esto se debe a factores genéticos o a factores ambientales. Y la mayoría del consenso ve que es principalmente factores ambientales, que genéticamente nosotros no hemos cambiado en los últimos 50 años. Pero sí que es verdad que los que abogaban por el efecto biológico es que decían mezclar la variedad étnica, el mezclar las razas, entre comillas, o las etnias o la gente de diferentes países, podría ser bueno, que es lo que llamaban la heterosis. Y Ujú. como esto se estudiaba en Estados Unidos y en Canadá, pues dijeron, mira, pues ya está claro, el melting pot, como dicen aquí, el que venga gente de Asia y gente de Europa y gente de África es bueno y nos hace más inteligentes. Claro, luego salió Richard Lynn, que es un investigador de Inglaterra, y Richard Lynn dijo, en Europa ha pasado también y aquí no se han mezclado en los últimos 40 50 años, no ha venido gente de fuera ni se han mezclado, con lo cual consiguió rechazar esta hipótesis. Claro, Mm. esto ha generado mucha polémica porque Richard Lynn empezó a ver que había diferencias raciales, que es verdad que esto se producía, que la gente en África tenía peores resultados en el test de inteligencia o incluso en los Estados Unidos, pues a lo mejor la población afroamericana salía con peores resultados. Claro, esto en general pues genera mucha polémica porque ya le dicen esto es racismo, esto lo estás utilizando para hacer una tesis. Claro, con lo cual es muy difícil hacer investigación en esto porque el propio Richard Lynn incluso sacó que fue muy popular, sacó algunos en cuanto a naciones y vio y que esto se ha visto, de hecho, que en Singapur la gente tiene una media de 107 y en otros países la gente tiene una media de 80. En el norte de Europa la gente tiene una media de 90 y tantos y en el sur de Europa la gente tiene una media de 90 y pocos. Entonces, claro, esto generaba mucha polémica porque dice, esto es el supremacismo blanco, incluso llegó a ser destituido Richard Lynn. Pero bueno, él mostraba los resultados. Porque lo que es que cada uno muestra los resultados a veces que le interesan desde cierto punto de vista. Te lo digo porque también una de las razones por las cuales es muy difícil investigar esto es porque la gente es muy sensible a estos resultados también y estas teorías de que unas naciones puedan ser más inteligentes que otras, en principio parece un poco tonto, ¿no? ¿Cómo van a ser unas naciones más inteligentes que otras? Pero sí que es verdad que sí que es posible que como el ambiente influye, la industrialización afecta y la industrialización afecta
a cómo la gente le salen los resultados en el test de inteligencia. No, no tiene por qué ser racista. Se puede ver como que la industrialización favorece la nutrición, que es lo que la gente está viendo, se ve más en nutrición. La industrialización favorece el acceso a la educación y la Sin educación. duda, es que sin duda. O sea, si lo has dicho tú antes, ¿no? Si existen dos posibilidades, que esto se deba a motivos biológicos Mm. o que se deba a motivos ambientales. Y si la línea, ¿no?, de explicación parece que va porque se debe a motivos ambientales, entonces es evidente que tiene que haber diferencias entre países y entre culturas, porque no es lo mismo el sistema educativo que se sigue en España, por ejemplo, que el que se sigue en Suecia o en Finlandia o en Singapur, ¿no? Mm. Con lo cual es evidente que eso va a influir si realmente son los motivos ambientales. Eh, y claro, se me ocurre que criticar a alguien porque ponga de manifiesto estas diferencias, pues es poco inteligente, Claro, hombre, lo que podríamos pasa es que decirlo. Richard Lynn, yo creo que él es, digamos, es un político. Él está politizado también un poco a lo mejor, ¿sabes? Pero exponer estos resultados, intentar entenderlos, no tiene por qué tener consecuencias políticas. O sea, nosotros no vamos a coger y decir, los españoles somos más listos que los marroquíes, pero los austriacos son más listos que los españoles. Es una tontería, eso es No, nacionalismo. claro, Pero, oye, la industrialización, un país como Singapur, que te da los más altos los tienes en Singapur, los tienes en Mónaco, creo, los tienes es que son países pequeños, es que uno quiere comprender eso, es decir, es un país muy pequeño donde es muy fácil garantizar una educación de alta calidad pública. Es mucho más fácil hacerlo eso en un país pequeño, en un país que está industrializado y además es muy pequeño. O sea, eso pero favorece el cociente claro, intelectual de la población general, porque es más fácil garantizar eso. Sin embargo, en Estados Unidos te va a dar más bajo, porque hay mucha diferencia en la educación, porque todavía sigue habiendo inmigración. Claro, otro factor muy polémico ha sido que si la inmigración influye o no influye. Pero bueno, eso está más relacionado con las causas las causas que se han atribuido a este revertimiento, este reverso que se está produciendo. Pero vamos, en general las causas el consenso, digamos, de investigadores no ven las causas de James Flynn solamente. James Flynn y Richard Lynn, los dos están vivos todavía y siguen hablando de sus causas, pero ven otras causas también. Y es de las causas de James Flynn, bien, el ambiente sea más estimulante, eso sí que es probablemente una causa clara, donde ujú, una persona hoy en día en una ciudad está mucho más estimulada, a través de Internet estamos mucho más estimulados, como tú dices, hoy en día tú puedes ser autor, porque, claro, otra cosa de la inteligencia varía conforme, o sea, nosotros tenemos un control sobre nuestra propia inteligencia. Si yo decido hacer un máster, hacer un doctorado, si yo decido intentar publicar un libro por Amazon, antes que estas cosas eran imposibles antiguamente, eso va a influir en cómo luego mis resultados en el TED. Pues claro que va a influir. Si yo sigo publicando libros, si yo intento sacarme un grado universitario, si intento publicar artículos en revistas, pues probablemente luego, si a mí me haces el test de Wechsler pues me va a salir mucho mejor que si me quedo en casa viendo telebasura durante claro. 20 años. O sea, obviamente, pues claro que va a influir. Entonces, el ambiente estimulante, ese hay bastante consenso. La heterosis no hay consenso porque se ve que En en Europa no se ha Europa esto no ha producido. pasado. Ujú, La nutrición, hay bastante consenso que esto influye. O sea, que esto claro. influye la nutrición. El acceso a la educación, que sí que es verdad que cada vez hay más gente con un grado universitario, pues hay mucho consenso que esto influye. La industrialización en general y luego Sí, también te diría en el punto del acceso a la educación que influiría, por supuesto, el acceso a la educación y el tipo de educación. y Es el tipo decir, de educación, claro. claro, Es que los ahora sistemas es que la educativos, educación, el sistema educativo ha sido ahora muy polémico y se ve como una de las causas de esta. ¿Se de dice que se haya reverso o detenido. revertimiento? Es que no lo sé, a mí es que se me olvidan las palabras en español a veces, pero ¿qué palabra utilizaría? Vamos a decir que se ha detenido. Que se ha Porque detenido, vale, porque yo yo a diría veces eso. traduzco literal de lo que voy leyendo y como llevo aquí ya 13 años, Porque de hecho es que yo no tengo claro si se ha detenido o se está revirtiendo. Es se decir, está revirtiendo. o Sí, sea, sí. que Bueno, las no está generaciones... claro, no está claro. Se ha detenido, pero en algunas poblaciones se está revirtiendo. Entonces, esta es lo que a la gente le preocupa. Es decir, Hombre, ostras, claro. que nos estamos haciendo menos. O sea, es que me Y parece mucho más explicable, porque hay varias, ¿no? Tú estás elaborando, estás dando una serie de causas que podrían explicar el efecto Flynn, pero me parece mucho más explicable el efecto Flynn
que el que que se haya detenido y que se esté revirtiendo. Esto Y sí se que está me parece revirtiendo en mucho países más, industrializados, o sea, en Dinamarca se está. me parece mucho más Dinamarca, inexplicable. que era uno de los países más industrializados, una Claro. población pequeña, es donde se está revirtiendo. No quiero entrar todavía en esa parte de por qué se está revirtiendo, porque estabas terminando de decir cuáles son Sí. las causas que pueden apoyar, ¿no? Que efectivamente se haya producido el efecto Flynn. Y entonces me decías también la educación, y hablábamos de los tipos de educación también. Después Mm, de la educación, sí. ¿cuál Ya crees? está, sí, ya acabando un poco el tema, pero Ujú. una de las cosas que se ve que podría influir, que sería como que te diera un falso positivo, sería que la familiaridad con los test. O sea, la gente está mucho más, Claro. se ha familiarizado mucho con estos tipos de test, te lo Ujú. van haciendo desde que eres pequeño. O sea, a mí desde que era niño, yo estaba en el colegio en los años 80, a mí cada 2 por 3 me estaban haciendo estos test de Wechsler, el test de Stanford. Yo los he, vamos, esos test los he hecho 1000 veces hasta la universidad, me los pasaron otra vez. O sea, simplemente para Incluso ver. se me ocurre que a lo mejor incluso los profesores, conociendo que existen estos test y que cabe dentro de lo posible que a sus alumnos le puedan pasar el test, los preparen un poquito enfocado al tipo de Los pregunta. preparan enfocando al test y además si a ti te han hecho el test y los profesores están pasando los test, se produce un seco en el cual los profesores dicen, oye, que estas son las cosas importantes para que mis estudiantes sean inteligentes. Entonces ese seco inconsciente va a estar ahí también. Entonces Claro, a la claro. gente, por eso hay que ajustarlo el Wechsler, porque al final es que parece que todo, o sea, por Sí, ejemplo, esto tiene una repercusión muy importante en la sociedad desde el punto de vista legal y pragmático. O sea, ¿dónde definimos la discapacidad intelectual? Que además la gente luego quiere pedir ayudas económicas para la discapacidad intelectual. O además en el sistema judicial. ¿Cómo definimos la discapacidad intelectual? Porque si la media en un país es 80 y ujú, 70 se considera una discapacidad intelectual, pues si yo me voy ahora a la cárcel, me va a salir que la gente tiene 70. Con lo cual, estas personas a lo mejor no tienen que pagar por sus penas, porque son discapacitados intelectuales y a lo mejor se tiene que enfocar esto de otro punto de vista. Entonces, esto crea mucho debate también. Este está debate moral claro, del que habla totalmente. James Ujú. Flynn, él lo habla por otro lado, pero esto es un debate también moral en la sociedad, de qué es una discapacidad intelectual. Y luego en los colegios hay que darle más recursos a la gente, si a partir de 80 le tienes que dar recursos, pero a partir, si la gente cada vez más inteligente, como que a partir de 80, porque entonces le tienes que dar ahora recursos especiales al 50% de la clase, prácticamente. O sea, todo esto crea mucho debate. O sea, que esta es una de las causas. Y luego Sí, ya, una causa que hay menos consenso es las enfermedades infecciosas. Y tú me dirás, ¿por qué las enfermedades infecciosas? ¿por qué? Pues claro, claro, te dirás, pero ¿cómo las enfermedades? Claro, yo en principio pensaba, bueno, ¿será que antes la gente tenía encefalitis y cosas así y ya no las tiene? Pero Ujú. antiguamente había muchas enfermedades infecciosas, en los años 50 la gente tenía tuberculosis, tenía la polio, tenía todas estas enfermedades y esto en el crecimiento te puede afectar también al desarrollo cerebral. Si tú tienes que consumir mucho, digamos, gasto metabólico para hacer frente a estas enfermedades infecciosas, pues esto es algo que luego tú no lo vas a invertir digamos, en tu desarrollo cerebral, Del entre comillas. córtex. Ujú. Claro, y ahora mismo esto, a lo mejor en el futuro, si se sigue revirtiendo esto, se puede culpar al COVID. O sea, un poco por relacionarlo con lo que está pasando ahora. Es decir, bueno, es que los niños, y esto no se podrá saber, pero es que los niños del 2020-2021 tuvieron que hacer frente a una pandemia mundial y por eso esta es la causa. Y eso se va a decir en el futuro, que esa va a ser la causa. Bueno, también probablemente por el tema de ambiente, ¿no? En el sentido de la educación. Este año ha sido un año muy difícil desde el punto de vista de los colegios, ¿no? Las clases Claro, han sido muchas veces a distancia y eso redunda en que también los que han tenido medios, ¿no? Acceso a los medios de poder asistir a esas clases de manera telemática, ¿no? Desde lejos, de informática, pues sí que tendrán mejor nivel en esos test que los que no. Claro, efectivamente, ¿no? Las enfermedades también pueden afectar. Yo he echado un vistazo, ¿no? Un poco por encima a las preguntas, algunas preguntas, porque he encontrado el artículo por lo menos un artículo de Flynn, ¿no? Que publicó la revista Mente y Cerebro en 2008, creo que fue, o 2007, el número 31 de Mente y Cerebro. Ahí está publicado por si algún oyente de Universo de Misterio lo quiere buscar, ¿no?
Y ahí, bueno, Flynn explica cómo descubre esto un poco y luego pone un ejemplo, hay un ejemplo, no sé si lo pone Flynn o la revista, ¿no? De ejemplos de preguntas de este test Wechsler. Y son preguntas, yo entiendo que están relacionadas con la cultura que tenga la persona, algunas de ellas, ¿no? O sea, una pregunta era ¿qué significado tiene tal palabra? ¿No? Mm. O ¿dónde se encuentra, en qué continente se encuentra Argentina? Estos son conocimientos de cultura general que van a influir en el resultado. O sea, que Claro, requiere una educación previa, el que tenga más educación previa, el niño que tenga más educación previa va a tener un resultado mucho mejor que el que no la tenga. Y a lo mejor el, el que no la tiene puede tener más capacidad de inteligencia, solo que no ha sido, digamos, alimentada, ¿no? Con la educación. el rendimiento en el test de Wechsler es ambiental. O sea, es el consenso. Además, es que el mayor debate es si la inteligencia es algo biológico o ambiental. Y uno podría decir, pues tiene que ser biológico también, porque tú ves a la gente inteligente, tienes hijos más inteligentes. Esto es algo que se ha estudiado. Pero hay Mm. gente que dice, no, esto es ambiental también, porque si tus padres son más inteligentes, pues tus padres te van a estimular mucho más porque ellos tienen a lo mejor tus padres tienen doctorados universitarios, pues te van a estimular mucho más que si tus padres pues no te han estimulado de niño, con lo cual, a no ser que te estimules tú por ahí, entonces sigue así, Sí, ese debate sigue estando ahí. Antiguamente había un debate sobre si la inteligencia venía de la madre o venía del padre. Y eso llegó, vamos, yo me acuerdo en medicina, en Estados Unidos, tenemos que hacer una especie de MIR de ciencias básicas y una especie de MIR de ciencias clínicas. Y en el de ciencias básicas, me acuerdo que en el libro que teníamos que estudiarnos el examen este del MIR americano, todavía seguían diciendo que la inteligencia se heredaba más de la madre. Y tú decías, pero ¿cómo la inteligencia se va a heredar más de la madre? ¿Esto es por las mitocondrias estas que vienen de la madre el o por ADN qué? mitocondrial. Claro, y decían, bueno, no se sabe. Y te decían, no se sabe, pero eso seguía apareciendo en el libro. Y yo empecé a leer, y hay un montón de artículos sobre si la inteligencia viene de la madre o del padre. Pero en el fondo lo que más se acepta es que en esa época, en los 60, 70, en Estados Unidos concretamente y en Canadá, las madres dejaron de trabajar para estar en casa con sus hijos y entonces sí que había más correlación entre la estimulación digamos, que tú recibías, a lo mejor era, y esto no hay consenso, ¿eh? Pero que la estimulación venía más de tu madre, porque tu padre a lo mejor estaba todo el día trabajando fuera. Y entonces a lo mejor sí que veían que se correlacionaba más la inteligencia de la madre que la del padre, ¿sabéis? Pero que esto es puramente ambiental. Vamos, si era la causa, que tampoco había consenso, era puramente Sí, ambiental. Pero vamos, que llegó a mi libro del examen del MIR americano, que eso me lo tuve que empollar yo mismo. O sea, es que lo tuve que, vamos, me acuerdo, estudiarlo así. yo recuerdo aquello que se decía de que se hereda, en cuanto a la inteligencia, se hereda la capacidad, pero no significa, eso no garantiza que después esa persona vaya a desarrollar esa inteligencia, que ahí ya interviene la educación y todos estos factores. Claro, y tú ves a gente que tiene mucho, porque una cosa es el éxito en la sociedad y otra cosa es la inteligencia, porque el éxito en la sociedad, que No tiene también, nada que ver. que también es inteligencia, que puede ser emocional, que puede ser Claro. social. Mm. Y yo te digo, yo en mi campo, yo estando ahora en una universidad más elitista, entre comillas, a mí lo que me ha ayudado a llegar aquí son mis habilidades sociales, es conocer gente. Hombre, obviamente tienes un currículum detrás, pero si yo socialmente hubiera sido un poco menos inteligente, hablando mal y pronto, si yo socialmente me hubiera llevado mal con la gente, hubiera tenido gente que hablara mal de mí, porque aquí lo primero que hacen es llamar a todo el que ellos conocen, que te conocen, y te dicen, con este tipo se puede trabajar o no se puede trabajar, ¿te va a dar problemas o no te va a dar problemas? Y así es como Bueno, funciona la gente. pero Fernando, tú estás hablando del uso inteligente de las relaciones sociales. Claro, claro. Y esto Eh, es lo que es- te, lo que te, Hay lo que que te tener ayuda hoy en día. inteligencia. Si no tienes Claro, inteligencia para usar inteligentemente esas relaciones sociales, claro. pues a lo mejor no obtienes los resultados que has obtenido, ¿no? Es lo que te quiero decir, que en el Wechsler Adult Intelligence Scale, en ese no te van a medir nada de eso. Pero No, eso sí que no. va a influir muchísimo en que a Ujú. ti te vaya bien o te vaya mal. O sea, Mm. eso es así. O sea, que es otro tipo de inteligencia lo que se miden ahí. Por lo cual, vamos, yo creo que el ambiente influye mucho. La capacidad está ahí,
tenemos otra cuestión que se hablaba, era cómo de inteligente tienes que ser tú para graduarte, por ejemplo, de un centro de élite como la Universidad de Chicago. Y se vio que conteniendo 80 de inteligencia, que eso sería un perfil bajo, porque la media está en torno a prácticamente 100, se podría decir que es la media en países industrializados, que teniendo 80, o sea, teniendo una inteligencia relativamente baja, tú te puedes graduar sin problema de la Universidad de Chicago. Simplemente que vas a tener que a lo mejor que estudiar más o dedicarle más tiempo, Mm. pero que en principio te puede graduar intelectual, algo que sería puramente intelectual, que es graduarte. Luego ya el que tú tengas éxito en la vida, en las finanzas, todo esto va a depender de estas habilidades emocionales y sociales también, que son también son la clave, vamos, es que yo en mi caso ahora mismo ya es la clave, el saber Mm. hacer un poco de política, el saber llevarte bien con la gente que te puede echar un cable, todo eso va a influir muchísimo también. Bueno, yo creo que eso pasa en casi todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Sí, En el ejército, por ejemplo, se me ocurre, los generales a partir de un cierto nivel, el hecho de que les elijan es por razones políticas, ¿no? Es según su habilidad política, ¿no? Y su perfil político de no haber tenido una historia un poco... y eso es lo que les influye a la hora de ser influye elegido. mucho. Y en un Y sistema como y el los español, asesores, estoy pensando sí, en los asesores que tienen ciertos, bueno, los políticos, ¿no? Los sí. ministros, por ejemplo, Mm. y pues, hasta qué punto influye su currículum académico o influye su habilidad a la hora de saber explicarlo o moverse dentro de ese bosque que debe ser el ministerio, ¿no? Sí, Estoy pensando en el Ministerio de Sanidad y en la figura de sí. el portavoz que acierta, no sé, de Fernando Simón concretamente, que Sí, no, acierta yo creo poquísimo. que el ser humano es político, porque, bueno, es parte de la naturaleza del ser humano a lo largo de la historia, pero sí que es Mm. verdad que en un sistema tan socializado como España o tan público como el español, la política ahí va a tener más peso. En un sistema más libre, entre Mm. comillas, y bueno, y aquí simplemente esto es lógica, no tiene nada que ver con qué partido vote, porque esto pues No, 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 que va. No, simplemente, pero en un sistema como el de Estados Unidos, que es más dinámico, mm, entre comillas, pues sí que es verdad que si no rindes, o sea, la política te va a dar el trabajo. A mí el trabajo, la política va a influir, pero si una vez que estás ahí no rindes, claro. pues no te van a poder apoyar. A mí cuando la gente me pregunta cómo son los Estados Unidos, yo le digo, mira, es como el fútbol. ¿Sabes? O sea, si tú estás en el Real Madrid o en el Barcelona, si tú tienes conexiones, pues te van a llamar al scout, te van a mirar, si das el rendimiento te van a fichar, pero si tú eres el sobrino de Florentino Pérez, si no metes goles, no te van a poder poner en el primer equipo, es que da igual, o Da sea, igual. tienes que rendir, o sea, si no rindes Mm, no te van a poner, o sea, eso está claro, van a poner al de las Azores este aquí, que no lo conoce ni Dios, pero como mete muchos goles, a ese lo van a claro. meter al final, o sea, que te Los tienes que hacer... resultados. Claro, la política te influye, pero si tú vales, pues tienes que hacer muy poca política. O sea, es que es muy poca. O sea, si tú haces unos descubrimientos científicos bestiales, es que da igual que, aunque seas un tío que eres incapaz, que seas medio autista, que eres incapaz de hablar con nadie, que eres un tío que dices que tío más poco atractivo, más poco interesante. Si tienes los resultados, los tienes ahí, los has publicado. Sí. En Estados Unidos, al final, te Yo van a creo contratar en un que, sitio bueno. O sea. sí, supongo, Estados Unidos debe ser un sitio muy claro para eso, porque ellos son muy pragmáticos, pero yo creo que en general también, o sea, a lo mejor hemos dado la sensación de que lo importante, que es más importante la inteligencia social, ¿no? Que la otra, y no, o sea, la inteligencia social es además, primero tienes que tener una preparación, una formación, ser inteligente en el uso de esta información que tienes académica en tu propia profesión, por ejemplo, ¿no? Y luego, dentro de los que tenéis ese grado de inteligencia ya, digamos, instruido, ¿no? Luego está la inteligencia emocional o la inteligencia social de saber, digamos, utilizar los contactos de una manera adecuada para poder situarse donde uno quiere, ¿no? Pero claro, tiene que estar la inteligencia que no es la inteligencia social, sino una inteligencia previa del conocimiento, del uso de... Sobre todo esto es que lo que tú decías antes, ponerse de acuerdo sobre lo que es la inteligencia es complicado. Estaba leyendo Claro. hace un rato sobre la inteligencia dinámica o fluida y luego la Sí. inteligencia cristalizada. Y yo no llegaba a entender por qué hacían la división de esto, ¿no? O sea, la No, no, si no distinción puedes. O entre... sea, solo ahora estamos hablando del efecto Flynn. O sea, si queremos ponernos a hablar de qué es la inteligencia, o sea, eso olvídate, macho.
Bueno, pues mira, te cito si quieres para otra Venga. futura Hacemos otro entrevista, porque ¿no? aquí esto ha salido improvisado y nos ha Sí, salido un poco emocional aquí por las preguntas que me hace siempre la gente. Ay, pero en Estados Unidos eso cómo es, eso. Y yo les digo, mira, tío, tú fíjate, para hacerte un ejemplo, en España el modelo americano lo tiene en el fútbol, ¿sabes? O sea, en el Real Murcia, si estás conectado, te dan la oportunidad, pero si no rindes, pues te sacan del equipo. claro. Y si no estás conectado, pero rindes mucho, van a ir a buscarte ellos a ti. O sea, eso sí. O sea, Así es, sí, estoy de acuerdo. Pero entonces podríamos hablar, y yo quiero ir avanzando porque Fernando tiene que irse a trabajar ella mismo. sí, no, no, me Eh, quedan unos 20, 25 minutos. O sea ok, que, tú me vas diciendo, Fernando, con sí, sí. toda tranquilidad. No, además me he duchado, o sea, me he levantado a las 6:15 porque me he duchado antes De de salir a la venir calle. de poder hablar para que se me seque el pelo, porque últimamente salía con el vórtice polar, con el pelo mojado y se me congelaba el pelo. O sea, eran estalactitas, macho. Iba yo con unas estalactitas, además llevo el pelo largo, que lo llevo ya debajo del hombro ya. Se te queda el pelo Desde la crujiente, pandemia ¿no? no me lo he cortado, no me lo he cortado desde 2019, no me he cortado el pelo. O sea, Madre mía. sí, sí. Bueno, Ya va siendo hora. eh, yo me lo corto yo mismo, ¿eh? Me lo corto yo mismo. Y más Ah, ahora que estamos, eso es muy militar. Tú como estás en el ejército, bueno, tú a la no, vieja. no, no, que va. Me lo corto desde hace relativamente poco. Me compré una máquina y probé y dije, bueno, pues para donde voy, pues, que me Claro, muevo en te ambientes mueve la muy naturaleza. naturales, ¿no? Pues Creo que mi abuelo se lo tintaba. Mi abuelo es militar también, no sé si te lo he dicho alguna vez. Mi abuelo es comandante retirado, tiene 96 años y yo lo entrevisté en un podcast, en así, uno de sí. los primeros. Sí, y él se lo tintaba el pelo, de hecho, se lo tintaba. Hasta hace muy poco, ahora con 96 se lo ha dejado de tintar, pero se echaba en los tintes y todo. Bueno, es coqueto el hombre. Bueno, eso siempre está bien. ¿Qué te iba a decir? Pasemos, si te parece, a por qué puede estar deteniéndose primero y luego revirtiendo el efecto Flynn. Si ya era Bien. extraño que se produjera, pero hemos visto que podría haber causas que lo explicaran, yo creo que es bastante más difícil explicar por qué se ha detenido y se está revirtiendo. ¿Qué opinas? Sí, es algo que si el efecto Flynn ya es polémico en sí, es polémico hasta el punto que es algo que no se estudia prácticamente en el campo de la psicología. Tiene más un interés divulgativo a veces que un interés científico, hasta el punto que yo te digo, nunca, y yo soy psiquiatra, o sea, yo me enteré de lo que era el efecto Flynn a través de los medios de comunicación. O sea, yo nunca lo leí nunca me han dado una clase. Yo ahora mismo me voy a mi hospital y le pregunto a 5 psiquiatras si sabes lo que es el efecto Flynn y te garantizo que no tienen ni idea de lo que es el efecto Flynn. Se sabe más en la gente que tiene cultura popular, se conoce mucho más que en el mundo de la investigación y de la ciencia no ha tenido repercusión, ha sido relativamente ignorado el tema. Y además ahora ha sido más popular todavía porque se ha visto que se ha llegado a un fenómeno de techo. Yo la primera vez que oí, la verdad tengo que decir, sobre el efecto Flynn fue en el 2013, que tenía un profesor que era psicólogo precisamente se dedicaba a los test de inteligencia, hacía los test de inteligencia en mi departamento cuando estaba yo en la Universidad de Chicago, y que habló de eso, de que se pensaba que había habido ya un efecto techo, que la inteligencia aumentaba y él intentaba buscar teorías neurocientíficas de eso, y así es como yo me enteré de lo que era eso, y luego ya empecé a leer sobre el tema, y a veces eso, como te digo, me llega más por cultura popular las preguntas que a través de la ciencia que se esté hablando más de esto, Ujú. porque ha sido ignorado. Entonces se piensa que en países como Dinamarca ha visto que ha habido un fenómeno de techo y en la mayoría de los países industrializados, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y en algunos sitios como en Dinamarca se está viendo que incluso ha bajado un punto y medio, y no se entiende todavía muy bien por qué se ha producido esto. Y una de las teorías, las primeras teorías que salieron fue la teoría de la inmigración. Claro, y esto era un fenómeno que en principio tenía sentido. Lo que pasa es que, claro, ha sido muy polémico políticamente. Es como decir, ostras, es que estás diciendo que la inmigración ejerce un impacto negativo en la inteligencia de la población de un país. Pues imagínate lo que puede aprovechar el político de turno para atacar la inmigración o el Ujú. político de turno para acusar de racista al científico, etcétera, ¿no? Todo esto pues se ha producido. Pero sí que es verdad que los inmigrantes en general
final les tenía unos resultados, o sea, mirando puramente el resultado del test, tenía un resultado más bajo. Y los hijos de los inmigrantes que habían nacido en el país tenían una tendencia a tener unos resultados más bajos. Esto tendría un sentido por decir, bueno, el inmigrante tiende a venir de un país menos industrializado. Si pensamos que la industrialización y en consecuencia la nutrición y el acceso a la educación influyen en los resultados que tú tengas en el test, pues obviamente pues los resultados te van a salir más bajos y te va a bajar la media nacional. Pues si estás mirando medias nacionales, te la puede bajar, pero vamos, esto está claro, esto es algo ambiental. O sea, en el momento en que esta gente ya pues esté más integrada, pues luego tiende a hacerlo mejor. Incluso pues podría tener un efecto positivo, como hablábamos en el de factor de la heterosis, de las la mezclas de heterosis. las razas o de las mezclas de los países o la mezcla genética, ¿no? Que hablamos de que la mezcla genética favorece a la evolución o no favorece a la evolución, otro tema de misterio interesante. Entonces, ese tema, a pesar de ser polémico, se ha aceptado como una de las posibles causas de no de la inteligencia, que ya sabemos que la inteligencia es algo mucho más global y más a largo plazo, pero de que los test de estos, en el rendimiento del Wechsler Adult Intelligence Scale, pues haya descendido un poco en estudios poblacionales que se están haciendo en ciertos países. Pero otra de las causas podría ser, que es la causa más popular en este momento, es la causa de que el sistema de la enseñanza ha cambiado. Ahora está centrado en los test. O sea, la gente lo que quiere es pasar un test. Yo, por ejemplo, yo soy un poco más de un poco más vieja escuela. A mí me pilló la EGB, el BUP y el COU. Yo creo que además fue el último año de que nos pilló EGB, BUP A y mí, COU. ese era mi sistema de Ese enseñanza, era tu sistema. la Yo fui el EGB, último. el BUP y el COU. Yo fui el último año y cuando yo hacíamos la enseñanza en la escuela de medicina, yo soy de plan antiguo también, a pesar de que habían metido los planes nuevos en muchas universidades, la Universidad de Murcia tenía el plan antiguo. Y el plan antiguo le importaba tres cominos el MIR, por ejemplo. Y yo no estoy diciendo que esto sea bueno o sea malo porque todavía no se está estudiando, pero el MIR les importaba tres cominos, o sea, no te preparaban para el MIR. Pero sin embargo, el MIR es el examen de acceso a especialidades en España, ¿no? O sea, cuando tú acabas la carrera tienes que hacer un test y en ese test, pues dependiendo de la nota que saques y de los resultados también académicos en tu universidad, eliges la especialidad, ¿no? Si quieres hacer cirugía en Madrid o en Barcelona o psiquiatría en Vigo o en Málaga, ¿no? Eso pues tú lo eliges. Antiguamente se le daba más importancia a las notas que habías sacado tú durante 6 años que un examen que has hecho tú un día, ¿no? Que puedes haber tenido un mal día. Entonces dicen, bueno, refleja más las notas que has sacado tú en 6 años con tus profesores, con lo cual Ujú. se le daba más importancia a eso y los profesores le daban poca importancia al MIR. Pero cada vez, para tener un sistema, entre comillas, más justo y más homogéneo, se le da más importancia al MIR. Hasta el punto que ahora el 75% es el MIR. O sea, la nota que saques en un test que haces un día es el MIR. Entonces a la gente ya aprender o no aprender, o que el profesor le transmita valores, o le transmita conocimientos, o le transmita habilidades clínicas, o que diga, mira, a veces hay que saltarse las reglas por el arte de la medicina, o a veces tienes que aprender a pensar por ti mismo. Eso al estudiante de medicina cada vez le importa menos, hasta el punto que las nuevas escuelas de medicina lo que hacen es prepararte para el MIR desde el primer año. Y dicen, porque si sacas buenas notas en ese examen, la mejor nota que saque, mejor especialidad. Y eso además te sirve para marketing. Y eso que está pasando en España solo en ciertas universidades, en Estados Unidos es prácticamente ya la norma. O sea, en Estados Unidos es donde estoy yo ahora. Los estudiantes de medicina de Harvard son un poco distintos, porque estos estudiantes se les transmite, es que es algo, me parece muy interesante porque mira, yo estaba en una universidad media, antiguamente de, digamos, popularidad media que se llamaba Rush University, y ahí lo que hacían era prepararlos para el test del MIR americano que se llama USMLE, ¿no? Ese es el nombre, pero los preparaban solo para el test y les decían, si te sale bien este test, esto es lo importante, toda la presión estaba en el test, lo único que quieren es sacar buena nota en ese test. Y de repente ahora me voy a Harvard y me están diciendo los estudiantes de medicina que me están mandando, les da igual el test, no hablan nada del test, lo importante es un aprendizaje humanístico, que aprendan a pensar por sí mismos, que aprendan. Entonces yo digo, fíjate qué interesante, ¿no? Porque si en una escuela media tú sacas mejor los resultados del test,
hay una presión porque a lo mejor si sacas muy buena nota los puedes colocar en especialidades de más prestigio, ¿no? De Columbia, de Stanford, de Harvard, y eso es lo que quieren, es que saquen buena nota en el test para ver si los pueden colocar en una universidad mejor de cara a hacer la especialidad. En Harvard, como ya los estudiantes saben, porque aquí te eligen un poco por entrevistas, no es solo por la nota en el test, en Harvard, como ya saben que por venir de Harvard los van a fichar prácticamente en cualquier universidad que quieran ellos para hacer la especialidad, pues no les meten esa presión y ellos se dedican a formarse humanísticamente, a tomarse sus ratos libres. Entonces, ese tipo de educación influye o no influye. Precisamente lo estaba hablando yo ayer con mi residente de psiquiatría y con mi estudiante de medicina, el que está haciendo su rotación de psiquiatría conmigo. Le decía, si yo ahora mismo lo único que te hago es que dentro de 3 semanas tú tienes que hacer un test, ahora mismo estamos teniendo una conversación con un paciente en la cual decíamos, mira, a pesar de que este paciente hay que subirle la medicación de acuerdo con las guías terapéuticas, no se la vamos a subir porque el paciente está respondiendo muy bien a unas dosis subterapéuticas y nosotros vamos a seguir el arte de la medicina, entre comillas, ¿no? Que es pensar por nosotros mismos y desviarnos de las guías terapéuticas porque tiene cierta lógica en este paciente no aumentar los riesgos de los efectos secundarios, saltarnos un poco las reglas, entre comillas, por el beneficio del paciente, ¿no? Esto es algo que exige un nivel mayor de entendimiento abstracto. Pero si yo ahora mismo, esta conversación que nos hemos pasado media hora hablando de esto, estamos pensando solo que tú dentro de 3 semanas tienes que hacer un test y en el test lo único que te van a preguntar es cuáles son las reglas, pues ahora mismo es que esta conversación tú la vas a ignorar completamente. Tú vas a decir, tú me estás haciendo perder el tiempo. Yo lo que quiero es sacar una buena nota en mi test, porque si no saco una nota en mi test, no me van a pasar al segundo año de psiquiatría y esto es lo único que me importa a mí. Con lo cual, un sistema que está centralizado en los test y en pasar test y en el éxito a través de pasar un test, desvía el pensamiento abstracto, desvía el arte de pensar, desvía el arte de la lógica, el arte de pensar por ti mismo, centralizado y se centra solo en pasar test y sacar buena nota en un test. Y ese sistema puede afectar, Mm. que es digamos, una de las teorías más aceptadas de por qué se puede estar revirtiendo, podría ejercer una influencia negativa en la capacidad para el pensamiento abstracto y para incluso el rendimiento académico, no la inteligencia en general, pero el rendimiento académico en el test de Wechsler. Pero en el test de Weller, entonces, ¿se mide ese pensamiento abstracto? En el test de Wechsler se intenta medir el pensamiento abstracto, sí. Por ejemplo, una de las preguntas que tiene es si te dicen, bueno, si si después de 2 cuadrados viene un triángulo, pues después de 2 círculos vendría otro círculo o un semicírculo, ¿no? Eso es un pensamiento abstracto más concreto, ¿no? Entonces tú Mm. dices, bueno, vendría un semicírculo porque después de 2 círculos, pues si después de 2 cuadrados viene... Eso es pensamiento abstracto concreto, ¿no? Pero Sí, luego deductivo, ¿no? Usar la deducción lógica, ¿no? la Para dar la deducción respuesta. lógica, pero luego coge y va más allá, ¿no? Y te dice, venga, pues si después de 2 cuadrados viene un rectángulo, después de dos números 16 ¿vendría un rectángulo o vendría un número 8? ¿Sabes? Entonces ya te lo van complicando un poco más. Bueno, pues si Ujú. después de 2 cuadrados viene un rectángulo, después de dos números 16, pues hay gente, una persona muy concreta diría, pues también viene un rectángulo, ¿no? Pero una persona más concreta diría, bueno, pues ya viene un número 8, que es algo, bueno, pues así un poco se va midiendo, ¿no? Un poco, te van haciendo como test de pensamiento abstracto. La manera que puedes, ¿no? Porque es difícil Sí, definir qué es el pensamiento abstracto. Ese sería otro misterio del universo de eso lo misterio. meteremos en el programa de la inteligencia, ¿no? Sí, ese hablaremos de eso, sí. Pensamiento abstracto, pensamiento concreto, que yo creo que es muy interesante. Eh, el tema de la evaluación, ¿no? De que sea los test, lo que tú dices, estoy de acuerdo con lo que dices, pero es que en la sociedad en la que vivimos es imprescindible que haya objetividad a la hora de medir las capacidades y la formación de alguien. Y claro, claro, o se diseñan los test de otro modo que puedan medir el pensamiento abstracto, o yo creo que es muy difícil, porque claro, el otro sistema, ¿no? El hecho de que decir, bueno, es que se puede mirar la vida académica, el currículum académico del estudiante, ¿no? A lo largo de 3 años, en el BUP, por ejemplo, ¿no? Que eran tres Mm. años. Bueno, es que eso variaba mucho dependiendo de qué instituto se fuera. No era lo mismo ir a tal instituto, no voy a decir nombres, que a cuál instituto. No es lo mismo lo que, digamos, la preparación que termina saliendo de este instituto que saliendo de este. Porque Claro. cada instituto tiene su nivel, ¿eh? Su nivel. Y sobre todo si ya entramos en los privados, que si pagas Es que cursos de verano.
los privados Normalmente antes. apruebas. Claro, Pero hay una selección, ellos lo que hacen es seleccionar a los más privados, son los más famosos, pero también lo que hacen es seleccionar a los estudiantes y decir, oye, pues yo selecciono solo estudiantes que vengan de familias de élite y esos estudiantes luego te van a sacar mejores resultados a veces bueno, yo recuerdo cuando estudiaba en mi niñez más niñez, ¿no? En aquel claro, colegio que era privado, religioso, entre comillas, sí, aunque sí, no sí. daba mucho. Yo recuerdo que normalmente yo siempre suspendía. Llegaba junio y siempre me quedaban algunas asignaturas. Me metían siempre en cursillos de verano, que eran caros y que había que pagarlos. Yo recuerdo de aquellos cursillos de verano que eran estupendos porque estábamos en la piscina. Dábamos 3 horas de clase muy relajada y luego a la piscina, 2 horas. Claro, Y al final aprobaba, ¿eh? O sea que sí. eso, ¿por qué aprobaba? ¿Porque yo había aprendido en ese curso o porque, obviamente, para que al año siguiente, si pasaba lo mismo y mis padres me metieran, tenía que aprobar? Entonces, digamos, y claro, con toda la... Es que por eso influye mucho, me gusta mucho que haya estado este ejemplo porque a mí la gente a veces me dice, oye, tío, que tú estás ahí en Harvard, que seguro que es un máquina y tú dices, ¿qué va, tío? Todo lo contrario, si a mí me catearon las mates, si a mí me catearon las... Pero es que precisamente son otros factores, la resiliencia que se habla mucho en Estados Unidos, pero que ahora en España se empieza a hablar de ese... Es que el hecho de que a ti te hayan cateado y que luego te lo hayas estudiado otra vez y hayas salido para adelante, es que aprendes más que si te sale todo bien a la primera. O sea, el fracaso es una de las cosas que más te enseña, o sea, aprender a superar tus fracasos. O sea, el éxito se debe a aprender a superar tus fracasos. Esa es la clave del éxito. Estoy completamente de acuerdo. Y cuando se aprende más es cuando escuchas opiniones que no son la tuya y te la argumentan y te Mm, convencen. Entonces claro, sí, has aprendido. O sea, los que se... Hay mucha gente que se ofende cuando escucha opiniones que no son las suyas. Pues sí. en lugar de tomar esa opinión como analizarla, ver en qué está basada y decidir, no, oye, pues oye, tiene razón. O a lo mejor no, pues mira, los argumentos que tienen no me convencen. Claro. Pero, pero que es verdad que hay personas que son así, Yo he ¿no? tenido, bueno, yo saqué un audio concretamente en Óptico Humanista de bueno, hablamos siempre de este pensamiento humanístico, que es lo que, pero vamos, que a mí, yo cuando miro mi carrera hacia atrás, lo que veo es una colección de fracasos. O sea, es como yo lo veo. A lo mejor es, o sea, yo una colección de fracaso tras fracaso, pero decir, ostras, pues vamos a intentarlo otra vez, ¿sabes? Y, o sea, eso es lo que, o sea, Claro. lo que resume mi carrera profesional es, vamos a intentarlo otra vez, de otra manera, a ver si esta vez sale mejor. O sea, eso yo creo que es un poco que a veces hablamos de, ah, mira, este es listo, este es tonto, ¿sabes? Y que Ujú. va, es que para nada, o sea, es así, o sea, son factores muy emocionales, o sea, que esto influye mucho también. Yo creo en la evaluación externa, creo que eso es fundamental. Tiene que haber una evaluación externa. Puede ser que des libertad de cátedra, pero luego tiene que haber una evaluación externa Sí. que sea común a todos para que haya igualdad de oportunidades. Claro, Mm, y las universidades, volviendo a este tema de las facultades privadas, seleccionan mucho y con esa selección se produce un sesgo, pero además como ahora mismo, precisamente porque cada vez se le da más importancia a la evaluación objetiva que venga de fuera, hasta el punto que en Estados Unidos los test de las escuelas, te los hace, vienen de fuera. O sea, el maestro ya no hace el test, como nos pasaba a nosotros, sigue pasando en España, ¿no? Que el maestro hace las preguntas hace y los exámenes, sí. el maestro las corrige. Ujú. Pues eso que ha sido, que en España, cuando se lo digo a los maestros, le digo, mira, en Estados Unidos, las preguntas del maestro vienen de un centro de test que se compran. Además, se les paga, eso fomenta la economía y esto. Y yo tenía un compañero de piso que se dedicaba a escribir preguntas de colegio, preguntas de historia para los colegios, o sea, porque son objetivas. Entonces, intentar ser lo más justo posible, porque es mucho más justo, entre comillas, y mide de forma mucho más objetiva la enseñanza, tenemos una enseñanza mucho más homogénea, que eso puede ser bueno o malo para la sociedad, eso sería otro debate interesante, Al pero menos era además es, justa. claro, pero es más justa, pero al mismo tiempo el maestro ahora ya no es, venga, pues las preguntas te las voy a poner difíciles o fáciles dependiendo de cómo os portéis, ¿no? Que eso me pasaba a mí hasta en la Facultad de Medicina, si no íbamos a las clases, porque a lo mejor llegaba un profesor y daba malas clases y la gente no iba porque el tío daba malas clases. Y el tío se cabreaba y se cargaba a todo el mundo en el examen. O sea, esa tiranía, entre comillas, eso era algo muy normal. O sea, nosotros convivíamos con esa tiranía. Entonces, ahora las preguntas del examen de mis estudiantes
de psiquiatría, las preguntas son preguntas que ni siquiera se escriben en Harvard, que ni siquiera las escribo yo, que son preguntas que se escriben en Washington. Me Entonces parece estupendo. claro, pero yo les digo, oye, tío, que las preguntas estas te las tienes que estudiar, te dejo un poco de tiempo y yo les ayudo con las preguntas. O sea, yo me siento con ellos y ellos están haciendo las preguntas y yo a veces tengo alguna mal, ¿eh? O sea, a pesar de llevar haciendo esto 15 años y les digo, y me dice, oye, esta pregunta, ¿por qué no la entiendo? ¿Me la puedes explicar? Y digo, ostras, pues esta pregunta yo no la entiendo. O sea, yo soy como una especie como dirían ahora, de la palabra coach, esta que se utiliza, eres como decir, venga, tío, yo te animo que la pregunta te va a salir bien, ¿no? Y esto en principio es bueno porque si sacan buenas notas, pues sería porque les ha ayudado a sacar buenas notas, pero que yo no influyo en poner las preguntas fáciles o difíciles dependiendo de que me caiga bien o me caigan mal o que yo tenga mi propio narcisismo de pensar que suspender a mucha gente es algo bueno, ¿no? Que eso pasaba mucho en España, que si los cargabas a todos parecía que eras mejor profesor y yo decía, pero ¿qué va? Si es lo contrario, o sea, si aquí yo me los cargo a todos, a mí me echan, o sea, es un poco todo esto. Pero al mismo tiempo, Mm. las universidades compiten tanto por sacar buenas notas en estos test que lo único que te enseñan es este test. Entonces, si lo único que te enseñan es este test, entonces ya estamos perdiendo la creatividad a la hora de No, enseñar. O sea, ese es el problema, que los test hay que hacerlos adecuados para poder evaluar todo. claro. Bueno, no Sí, quiero sí. acabar Seguimos con el tema de la con el tema. ¿Cómo de vamos de tiempo? por qué se ha terminado. Sí, tenemos unos minutos más. Sí, bueno, son Bueno, las 8 pero hasta las 8:45 tengo un margen ahí de entrar ahí que no tengo una hora concreta. Y ya estoy duchado. Pero terminando un poco con esto, la pregunta que nos tenemos que plantear es, por ejemplo, el récord mundial de atletismo en las Olimpiadas se supera todos los años. Y tú dices, pero ¿cómo es posible que supere todos los años si biológicamente parece no ha que dado tiempo a que cambie ¿cómo puede salir un la tío, especie tanto, cómo ¿no? puede salir un tío cada 4 años superando los 6 segundos de los 50, de los 60 metros? O sea, ¿cómo puede ser que un tío siga superando esto? Y es decir, bueno, la nutrición, lo mismo que en el test de inteligencia, la nutrición, la preparación física, el efecto, y tú dices, pero si esto es puramente biológico, si esto es puramente biológico, ¿cómo puede ser que se estén superando las marcas de Bueno, los 6 también me segundos de los... imagino la técnica, como tú dices, la Claro, alimentación, los sistemas de entrenamiento, todo claro. esto va cambiando y va mejorando. Eh, Concretamente, una de las razones que se podrían dar para explicar el efecto Flynn podría ser, es una pregunta que te hago, el hecho, y voy a leerte la noticia que he recuperado. Es una noticia, por lo menos yo he encontrado la fuente de 2013, y dice que se demostró en un estudio de la London School of Economics, que concluyó que a mayor inteligencia femenina, menor es el deseo maternal y que esto disminuye por cada 25% más de cociente intelectual. Es decir, este estudio de este organismo, de esta institución, ¿no? London School of Economics, venía a decir que las mujeres con mayor cociente intelectual suelen tener menos deseo maternal, con lo cual al final tienen menos descendencia, y me pregunto si de ahí podría provenir esta detención, teniendo en cuenta que en las últimas décadas o sea, la mujer es mucho más libre en estos países donde se está produciendo la detención, donde se ha detectado, es mucho más libre a la hora de decidir su maternidad, ¿no? Podría ser que un porcentaje de mujeres que tienen un nivel intelectual, un coeficiente intelectual más alto, al haber decidido no tener descendencia, luego esto se detecte de esta manera, de que el efecto Flynn se ha detenido y incluso se está revirtiendo. Sí, es el tema, bueno, es un tema muy interesante, el tema de la fertilidad y la inteligencia, que incluso creo que te pasé también un link Hablamos de sobre ello eso. cuando, sí, sí. Ujú. Sí, es un tema que es muy misterioso también y muy debatido. A ver, la inteligencia está, y podemos incluso hablar de Darwin y Lacan, que es el tema de la epigenética, porque ahora está volviendo el lacanismo, perdón, Laplace, pues, el, ¿cómo se ¿no? llamaba? Pues Lacan es el psicólogo, Lamarck, creo, ¿no? Lamarck, Lamarck, la necesidad hace lo de que las jirafas sí, estiran sí, su cuello porque
efectivamente tiene que, digamos que se produce casi de padres a hijos, ¿no? O incluso en Claro, un está mismo individuo, volviendo de porque tener que estirarlo, ¿no? claro, porque antes decía, qué tontería, está claro que Darwin tenía razón, ¿no? Decían. Pero con el lamarquismo ahora está volviendo porque a través de la epigenética, si yo aprendo a jugar a baloncesto, digamos que podría, esas modificaciones epigenéticas las podría pasar a través de mi esperma y entonces esto podría influir. Con lo cual uno dice, bueno, si tienes hijos más joven, entonces tus hijos van a ser menos preparados que si los tienes más mayor cuando tú ya te has formado más y eres más inteligente. Al mismo tiempo, cuando eres más mayor pasan muchas más mutaciones genéticas que cuando eres más joven también, con lo cual hay más errores genéticos, entre comillas. O sea que todo eso influye mucho, es un fenómeno complejo. Pero sí que es verdad que se veía que las madres, como tú dices, que con más éxito profesional tienen menos hijos. No sabemos si son más inteligentes o no, pero tienen más éxito profesional, con lo cual podrían ser más inteligentes. Y también, Este estudio que te he citado de la London School of Economics habla de mayor inteligencia femenina. de cociente Incluso, intelectual. sí, sí, dice que disminuye por cada 25%. O sea, por Pues cada 25% más de cociente intelectual sí. o 15 puntos, disminuye, lo que no sé en qué cuantía, eso no lo dice, su deseo maternal, ¿no? La No, es muy capacidad de, o sea, la interesante. descendencia. Y también se ve que en zonas rurales la gente tiene un cociente intelectual más bajo y tiene más hijos que en ambientes urbanos. Aunque ahora la gente más lista se está yendo a vivir a zonas rurales porque se dan cuenta de que se vive mucho mejor, ¿no? No, Y no lo aquí, digas por mí, porque yo la verdad me he venido a una zona rural y estoy encantado, ¿eh? no, yo veo a la gente más lista que yo conozco, han dicho, estoy harto ya de la ciudad, yo me voy a una zona rural que ahí me dedico yo a leer mis libros y con una buena conexión a internet me estimulo yo mucho mejor que la estimulación que encuentro yo aquí en la ciudad. Claro. Entonces, esta cosa de la fertilidad, de decir, la gente con un cociente intelectual más bajo tiene más hijos. Esto en estudios poblacionales pequeños se ha visto, que la gente con un cociente intelectual más bajo, en la escala de Wechsler, tiende a tener más hijos. Con lo cual, se ha propuesto como causa de que se produzca el efecto de que se haya revertido el revertimiento este El del efecto efecto. Flynn. Claro, otra cosa es, biológicamente hemos llegado ya a nuestro tope, porque claro, la industrialización tiene un efecto positivo, pero bueno, una vez que maximices ya tu potencial biológico, ya no más, obviamente ya un cociente intelectual de 400, ¿es eso posible? O eso solo son los extraterrestres o la ingeniería Bueno, siempre, genética que nos siempre que llevará se a eso? vaya seleccionando la especie en esa línea, siempre podría Claro, llegarse. Lo que pasa es eso. Y yo creo que esto es otra cosa que podríamos dejar para ese episodio que toquemos la inteligencia, claro. porque podríamos, lo dejo aquí para que nos acordemos, ¿no? Porque revisaré esto cuando Lo vayamos revisamos y lo dejamos, a, sí, sí. a volver a hablar. Pero que es muy interesante esto, ¿no? Que acaba Pero de... claro, pero es el tema este de, no sé si has visto la película que está rodada aquí en Boston, la del indomable Will Will Hunting. Hunting, sí, sí, sí. Claro, entonces en esta película es muy interesante, porque en esta película tienes a un tipo que trabaja en la construcción y que en sus ratos libres se lee libros ahí en 10 minutos, se lee un libro de 400 páginas el tío, ¿no? Y además el tío, si te tiene que pegar tres huascas, te las pega también mucho mejor que te la pega el estudiante de Harvard, ¿no? Y esto, claro, esto es un caso puramente ficción, ¿no? Por decir, oye, tío, vamos a ver, si la inteligencia más o menos, aunque no tenemos todavía mucha conclusión, se debe en parte a algo ambiental, no solo a una buena nutrición, sino a estimularte. O sea, si tú estás todo el día en la construcción, el gen ese del superdotado, pues por muchos genes que tengas favorecedores, si estás todo el día en la construcción, no te va a ayudar, No, tío, no, no le no. vas a dar mil vueltas. Es una película bonita, ¿no? Pero que Sí, realmente, o sea, que el tío esté allí fregando en el pasillo, vea el problema de matemáticas puesto allí y que ninguno de la facultad sea capaz de resolver el problema y él lo haga, pues es estupendo para una película, pero no suele ocurrir. No es claro, es una porque, especie de cenicienta de la inteligencia, entre comillas, porque claro. probablemente a lo mejor ese hombre puede ser muy inteligente, puede tener la capacidad, ¿no? Como hemos dicho antes, la capacidad, ¿no? Pero a lo mejor no la ha desarrollado porque requiere tener conocimientos previos de cómo hacer una derivada, una integral, y si eso no lo sabe, pues luego es muy difícil, luego, por Claro. más inteligencia que tenga, que lo pueda plasmar, ¿no? En la resolución del problema, de ese problema concreto. Luego a lo mejor es para otras cosas sí le sirve. Ujú. Eh, claro, mm,
sí estaba pensando en esta posibilidad, ¿no? De que el hecho de que los matrimonios, las mujeres más inteligentes sean menos propensas a tener hijos, esté influyendo en que el coeficiente de inteligencia se haya detenido o esté bajando. Y en ese sentido, pues me Es que a pregunto, veces claro, también puede ser que te estimules, o sea, una teoría, y esta se me acaba de ocurrir a mí, no sé, pero cuando tienes menos hijos, tú te dedicas más, o cuando no tienes hijos, tú te estimulas más a ti mismo. O sea, si yo ahora mismo tengo 5 hijos, o 4 hijos, yo no habría terminado haciendo el doctorado, intentando sacar artículos, yo estaría pensando en cómo educar a estos hijos, que eso te puede estimular también, educar a tus hijos, pero es otro tipo de estimulación. Pero por ejemplo, yo no tengo hijos, pues yo llego a casa y tengo el privilegio de ponerme a leer un libro, a leer un artículo, a prepararme un podcast sobre el efecto Flynn, pero si tengo 4 críos en casa corriendo por todos lados, pues claro, yo llego a casa y no me voy a preparar el podcast del efecto Flynn. Entonces, todas estas cosas que yo he tenido que aprender para prepararme este podcast, pues probablemente no las habría aprendido para prepararme este podcast. O sea, eso me, influye también, me independientemente de parece, nuestra biología, independientemente de eso. claro, me parece fundamental esto que acabas de decir, porque esto estaría dando explicación. Es decir, no se trata que las mujeres con más coeficiente de inteligencia eh, tengan menos deseo maternal, sino que las mujeres que tienen menos deseo maternal, es decir, que han tenido menos hijos, disponen de más tiempo, con lo cual cuando le van a hacer el test, porque toda esta información se obtiene a través de test, cuando les hacen el test, obtienen mejores resultados que las otras, pero no porque sean más inteligentes, sino porque han desarrollado más la inteligencia, ¿no? La O sea, capacidad cognitiva para hacer bien el test. para hacer bien el test, ¿no? Porque Tienen si yo más dejo, si yo educación, más me cultura, gradúo porque de han la tenido más universidad, tiempo. si yo me gradúo de la Universidad de Medicina y no vuelvo a abrir un libro, pues Claro. probablemente cuando tenga que hacer el test de Wechsler dentro de 20 años me saldrá peor que si me gradúo de la Universidad de Medicina y hago un doctorado y me meto en un laboratorio de investigación y me voy a una conferencia, a 3 conferencias al año. Pues es que eso es cuestión de lógica, vamos. Es decir, que biológicamente a lo mejor no he cambiado mucho. Epigenéticamente probablemente sí que haya cambiado porque te has estimulado más en esos campos. Si yo me meto en el cuerpo de policía y tienes que pasar unos test físicos, ¿no? En el cuerpo militar también tienes que pasar unos test físicos. Y los policías de aquí de Estados Unidos, una vez que están todos muy en forma cuando entran en el cuerpo policial, pero luego el test físico te dan solo un bonus, no sé qué tipo de bonus te dan si pasas el test físico cada 5 o 10 años. Pero hay un montón de gente que dice, mira, yo me dedico aquí a comer perritos calientes y hamburguesas y el bono este, como no es tan poco Y los dinero, policías pues americanos, los donuts, ¿no? Los claro, donuts, como le llaman, tú donuts. mira a cualquier policía americano y ves las barrigas que tienen, claro, por eso a veces te pegan el tiro, porque no puede ni correr el tío, ¿sabes? Van todos con unos Sí, sí, barrigones. Entonces, desgraciadamente. si yo obviamente, pues a lo mejor yo estaba muy bien, muy en forma cuando tenía 27 años, pero cuando tienes 50 años, si dejas de ir al gimnasio, pues vas a tener una barriga tremenda o vas a estar cacha dependiendo de lo que tú estimules tu cuerpo. Pues lo mismo para tu cerebro. O sea, sí que es lo mismo. O sea, esa analogía yo creo que es muy fácil de comprender, pero un poco para dar una nota al audio que sacaste sobre el efecto Flynn, del efecto de la tecnología, de los iPads y de Mm. todo esto. Es un tema que ha sido también polémico porque no sabemos hasta qué punto tiene una influencia positiva o negativa. O sea, tú uno podría decir, oye, si yo ahora mismo tengo un programa informático que me hace la estadística para hacer el estudio de investigación, pues yo ahora mismo tengo, hasta yo mismo, para el estudio de catatonia que te mandé ayer del artículo este, hasta Ujú. yo mismo, sin tener que llamar a un estadístico, me saqué un programa que me dejaba hacerle la TES y la chi-square esta, ¿no? Que son los estudios. Y yo mismo hice las estadísticas, porque el programa era tan fácil, tan intuitivo, tipo Apple, que hice yo mismo las estadísticas. Pero si yo mismo tuviera que haber hecho las estadísticas yo mismo de forma manual, pues probablemente yo sería un poco más inteligente en cuanto a estadística que con ese programa que tenías que hacer 3 clics. Entonces, sí que es Claro. verdad que lo que está cambiando es ciertas habilidades las estamos perdiendo. Si yo tengo un GPS, yo ya no tengo que coger un mapa y orientarme y preguntar en la gasolinera. Entonces, la habilidad para orientarme, orientación visoespacial, pues se va a ver comprometida si tengo un GPS, que lo único que debo hacer es leer el GPS. Entonces, ciertas habilidades que antes eran clave, ahora ya no son tan clave. Y ahora es más clave saber manejar un Otras. programa informático que la Mm. orientación visoespacial en un coche con un mapa. Entonces, eso va a ir cambiando también. Y el test habrá que ajustarlo, el test de Wechsler, de acuerdo a estos tipos de habilidades que son más necesarias que otras habilidades que eran menos necesarias.
Yo creo que por ahí pueden ir los tiros, es decir, que digamos las habilidades que se están desarrollando ahora en las generaciones que están viniendo, pues no son las que ocurrían hace 20 años, porque esto está cambiando tan rápido, ¿no? Que, o sea, que es que Internet, yo recuerdo cuando no era, todo esto era ciencia ficción, ¿no? O sea, en mi niñez había que ir a la biblioteca pública para poder acceder a cierta calidad de información. Y hoy día lo tienes todo, ¿no? A través de las redes, de Internet, ¿no? Y claro, todo esto está afectando, está influyendo. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Pues es probable que además este test tan concreto, yo creo que no es suficiente como para que saquemos la idea de que se está produciendo un retroceso en cuanto al coeficiente intelectual de la nueva generación. Diría que puede ser un aviso, oye, puedes, hay una señal aquí que está dando esta señal, pero puede que no esté ocurriendo. Mm. Digamos que sería interesante esto que tú me dices que no se tiene en cuenta por parte de la psiquiatría, de acuerdo, pero a lo mejor la psiquiatría no, pero en los que diseñan los sistemas de enseñanza, los sistemas educativos, a lo mejor sí tendrían que tenerlo en cuenta y tratar de investigar por qué se puede estar produciendo, ¿no? Yo creo que esto añade más misterio todavía al tema del efecto Flynn. Y es el test este hasta qué punto refleja la inteligencia, porque nuestras habilidades van cambiando a lo largo de la historia. O sea, el ser humano es un animal que lo que intenta es adaptarse al medio. Y se adapta al medio a base de desarrollar habilidades. Pero las habilidades que tú necesitas hace 40.000 años, o sea, tú ahora mismo coges a un ser humano de estos tan inteligentes, de un cociente intelectual de 120, de no sé qué, Mm. estudiar todo ese tipo lo sueltas en la edad de hielo, en las cuevas de Chauvet, No, o y en ese este tiempo, pero en una aldea del centro de África, por en ejemplo. una aldea del centro de África. Tú ahora mismo lo Y sueltas ahí pensarán y que son ese tío tontos. ¿Cuánta gente, no sé si conoces la película de Into the Wild, de un tío muy inteligente de la Universidad de Emory que se va a Alaska a sobrevivir por sí solo? ¿Qué pasa? Que no sobrevive, que no sobrevive. Y tú sueltas al Neandertal en Y ese Alaska sobrevive. y ese sobrevive. Lo que te quiero decir, que las Claro, habilidades que tú necesitas para sobrevivir van cambiando. Y ya está. Y claro. eso eran los 80. Tú coges ahora mismo a un tipo de estos de 125 de no sé qué, que se saca uno de estos superdotados de no sé cuánto, y suéltalo en Alaska, ya verás lo que te dura, ¿sabes? Sí que es así. Entonces, no sabemos hasta qué punto somos más inteligentes o menos inteligentes. Lo que sí que sabemos es que estamos más adaptados al medio, que es lo que hacemos como especie, intentar adaptarnos al medio, y ya está. Me apunto cosas para ese futuro programa en el que tocaremos la inteligencia, cosas como si se ha detenido la evolución en cuanto a la inteligencia. Eh, Me apunto si hasta qué punto la hipótesis de, por ejemplo, un mundo feliz de Aldous Huxley es una hipótesis factible que en el futuro se pudiera dar. Es decir, si resultara, imaginemos, esto ya hablamos un poquito de ciencia ficción, si imaginemos que efectivamente los matrimonios, las parejas más inteligentes están teniendo menos descendencia y que esto luego va a influir a la larga en el nivel intelectual de la especie, ¿hasta qué punto entonces mm, tendría el Estado la responsabilidad de mantener ese nivel de inteligencia a través de lo que proponía Huxley, ¿no? De Sí. la reproducción artificial y controlándolo todo. Obviamente hablamos de ciencia ficción, pero quién sabe, quizás estemos atisbando cosas que a la larga podrían producirse. Yo a veces me pregunto si la evolución se ha detenido, teniendo en cuenta que la selección natural en la especie humana ya no se produce. Individuos que portamos mutaciones que son perjudiciales, claramente perjudiciales para la especie debido a la cohesión social, ¿no? A la ayuda social que tenemos, siguen adelante y se reproducen con la misma capacidad que otros que a lo mejor no portan esas mutaciones. Es decir, que esto es lo que redundaría, ¿no? En la selección natural, en la especie humana, probablemente se ha detenido o está actuando de una manera diferente a como lo pensó Darwin. Y,
Y yo creo que todo esto podríamos hablarlo en ese programa Es un tema futuro. interesante porque yo creo que la naturaleza es sabia y encuentra sus propios mecanismos de selección, que muchas veces son inconscientes para nosotros. Que no somos conscientes, Que claro, nosotros claro. no somos conscientes de cuáles son los mecanismos de selección de la naturaleza y los lógicos que nosotros, que somos los que vemos la selección natural de Darwin, pero ahora mismo yo creo que se están produciendo otros mecanismos de selección que todavía no comprendemos. Que no es la selección darwinista, quizás, ¿no? No es la darwinista De clásica, pero competencia claro, pero para yo creo. sobrevivir en el medio. Sí, Mm. pero yo creo que no sabemos, ¿no? Hasta qué punto nosotros controlamos la naturaleza siendo parte de la naturaleza, ¿no? Esto sería un tema ya muy filosófico a desarrollar, pero yo creo que nosotros como parte de la naturaleza, nosotros somos naturaleza también y la naturaleza pues no, digamos que tiene sus propios mecanismos. Bueno, pues estoy muy de acuerdo con eso. Y yo creo que esto ha sido una excusa, Fernando, lo de hablar del efecto Flynn para mantener una conversación en la cual no vamos a llegar a ninguna conclusión fehaciente porque no lo sabe nadie, ¿no? No sabe, ni siquiera está claro que el efecto Flynn... eh, bueno, el efecto Flynn se produce tal y como dice el efecto Flynn, es decir, que la generación de niños, cuando les han pasado este concreto test, el de Wechsler, ¿no? Y el otro, han ido aumentando su coeficiente intelectual y que en esta última generación, pues ya en algunos países se nota que se está revirtiendo. Esto es un hecho, no podemos... Esto es como cuando tú dices en Universo de Misterios que las leyes de Newton sí que son verdad, pero son verdad en una realidad, pero luego cuando lo intentas aplicar en combinar con relatividad o con Einstein, pues ya no se cumplen las leyes de Newton. Pues el efecto Flynn es un poco así. O sea, el efecto Flynn se cumple para un aspecto muy concreto Ujú. de la psicología humana, pero cuando lo intentas generalizar, te No pierdes sabemos, totalmente. No no, sabemos, no tenemos ni idea no de lo que está sabemos. pasando. Yo Claro, creo que terminamos un poco como en los debates de socráticos, de Platón, ¿no? En estos diálogos que al final termina diciendo, joder, llevamos una hora y pico hablando del efecto Flynn en la inteligencia para llegar a la conclusión de que hemos hecho el ridículo delante de nuestra audiencia porque no tenemos ni idea de lo que es el efecto Flynn. Y es un poco como terminaba Sócrates siempre el discurso, pero que es una manera muy bonita y muy humanística de tener este tipo de debate, yo creo. claro, es que lo otro no sería, yo creo que no sería muy inteligente porque verdaderamente no sabemos, ¿no? Claro, Digamos, pero ahora mismo, como diría Sócrates, ahora mismo estamos preparados para suplantar nuestros antiguos pensamientos por pensamientos más inteligentes o más sofisticados. desde luego. Pues ha sido un placer, Fernando, tenerte de nuevo aquí en Universo de Misterios. Estamos grabando esto también en vídeo, así que y yo creo que es la primera vez que lo hago porque, en fin, el doctor Piñero con sus 80 años tenía su cámara de vídeo, ¿no? Y podíamos haber grabado la entrevista en vídeo, pero yo no la tenía y entonces pues no lo hicimos. Héctor Socas cada vez que lo entrevisto también, me tiene su cámara de vídeo y aparece en vídeo, pero yo no la tenía. Bueno, ya me he conseguido mi cámara de vídeo, que es una cámara que tenía antiquísima, pero que funciona. Y, y por eso vamos a subir esto al canal de YouTube. Yo creo que tú también, ¿no? Lo vas a poner Sí, yo lo en tu subiré canal. con mi nombre, Fernando Espí, Fernando Espí Forcena, creo que tengo un canal de YouTube ahí. Y de vez en cuando pongo vídeos chorras que le mando a la familia, pero pondré este vídeo también. Este ya es menos chorra. Bueno, pues un placer, Fernando. Muchas gracias por haber venido de nuevo. Me apunto que tenemos varios programas, ¿eh? Ahí posiblemente el de la Inquisición, el Sí, de este de la inteligencia que ha surgido aquí y el de la conferencia, perdón, el de el artículo que me mandaste ayer, ¿no? El sí. de, no recuerdo el artículo. Catatonia. La catatonia. Catatonia. Sí. Esto era. Que me parece muy Ese interesante es, también, ¿eh? ese es un misterio también, la catatonia, un misterio interesante. Sí, sí. O sea que ya veis que promete las futuras entrevistas con Fernando Espí. Estar atentos al canal, bueno, al canal y al podcast. Y, y hasta aquí, pues, este episodio de Universo de Misterio. Muchas gracias por escucharnos. Si lo estás haciendo a través de iVoox, muchas gracias por vernos. Si lo has hecho a través de YouTube, y espero contar contigo como oyente, como espectador en el próximo episodio. Gracias, Fernando. Bueno, un abrazo muy fuerte y también animar a tu audiencia que ya es
prácticamente compartida, que le echen un vistazo al Último Humanista, donde también sacamos episodios de este tipo muy parecidos a... Yo creo que mucha gente que escucha Universo de Misterios escucha también Último Humanista y Sí, sí, a mí me así escriben es. muchas veces diciendo, oye, te conocí gracias a Universo de Misterios. Y aquí darte las gracias, José, por también haber apoyado El Último Humanista, que era un podcast naciente, ¿no? Desde el principio lo apoyaste, de hecho. Vamos, El Último Humanista es un podcast magnífico porque además tocas temas psiquiátricos relacionados con tu profesión muchas veces y siempre desde un punto de vista muy humano, por eso lo del título le va al pego, le va bien al pelo y yo creo que, vamos, siempre que puedo lo recomiendo, ¿no? De hecho, muchas veces se me olvida, pero es que en realidad es así. El Último Humanista es un podcast que yo escucho siempre que puedo. Tiene uno estupendo, La Verdad, me encantó. Este se tituló así, La Verdad. Y el que has hecho, creo que el último que has sacado sobre La conspiranoia es el la último, sí. conspiranoia. Sí. Pues también, muy interesante, con invitados interesantes también. Muy bien, pues hasta cuando tú quieras, Fernando. Un abrazo muy fuerte. Ok, pues mira, voy a parar la, ¿cómo se llama esto? A La ver cómo, grabación, sí. la grabación. Tienes que darle ahí Aquí, al... detener grabación.